¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues el día de hoy vamos a ver las medidas de correlación. ¿Qué son las medidas de correlación? Pues por principio de cuentas, estas medidas nos permiten establecer la relación que existe entre dos o más variables que se presentan en un fenómeno, de tal forma que se puede predecir el comportamiento de una variable. Es decir, esto es lo que utilizan los estadistas para poder predecir el comportamiento de un fenómeno. Dentro de estas medidas de correlación existen cuatro, lo que es el dispersiograma, el coeficiente de correlación, la recta de regresión y el error estándar de estimación. Muy bien, primero vamos a ver el dispersiograma, o lo que sería el diagrama de dispersión, que no es otra cosa que una gráfica en donde vamos a representar cada uno de los valores de forma de pares conjugados. Es decir, para estas medidas forzosamente tiene que haber al menos dos variables. Una se va a representar en el eje de las X y la otra se va a representar en el eje de las Y. En el eje de las X podemos observar en este diagrama de dispersión que tengo representado un ejemplo donde estoy relacionando el coeficiente intelectual de 12 alumnos con su aprovechamiento en clase, el promedio de calificaciones que obtuvieron en clase. En el eje horizontal voy a representar los valores de la variable independiente, que en este caso, para mí, la variable independiente es el coeficiente intelectual que represento en X. Y en Y es el valor de la variable dependiente, que es el promedio de calificaciones. Algo muy importante, no necesariamente el dispersiograma tiene que iniciar en 0. Observen que en este caso, en el eje de las X estoy iniciando en 105 y en el eje de las Y estoy iniciando en 0.5. Bueno, la otra medida de correlación es el coeficiente de correlación. Para este caso voy a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Aquí observamos la fórmula, ¿sí? Que más adelante vamos a explicar en un ejemplo. El coeficiente de correlación es un valor numérico compuesto por una magnitud y un signo. Este puede tomar valores desde 1 hasta -1. No puede tomar valores fuera de, es decir, no existe un valor de 1.5, ni de 2, ni de 100. Todos los valores que obtengamos del coeficiente de correlación van a estar dentro de un rango desde 1 hasta -1. El signo nos indica si es una relación directa, es decir, una relación directa indica que ambas variables crecen de forma constante. Y el signo negativo nos indican que es una relación indirecta, es decir, que mientras una variable crece, la otra decrece. El número nos indica el grado de correlación, es decir, entre más cercano esté el coeficiente de correlación a 1, la correlación es más fuerte. Es decir, tenemos una mayor posibilidad de poder predecir con mayor precisión los resultados. Y entre más cercano esté a 0, nuestra correlación será más débil, es decir, nuestros datos estarán más dispersos. Aquí observamos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un coeficiente de correlación de 1 positivo. Observamos que nuestra relación es directa y todos los datos están dentro de nuestra recta de correlación. Conforme comienza a alejarse de 1 nuestro coeficiente de correlación, los datos comienzan a dispersarse. Observamos. Cuando nuestro coeficiente de correlación es 0, existe una correlación nula, es decir, no hay correlación entre las variables y nuestro dispersiograma pues será de esta forma, ¿sí? Nuestro dispersiograma estará totalmente disperso, no existe
un comportamiento que nos puede indicar cuál es la relación que existe entre ambas. Cuando tenemos una correlación negativa, ¿sí?, mientras una incrementa sus valores, es decir, en este caso X incrementa sus valores, Y va a ir disminuyendo sus datos. Por eso decimos que tenemos una correlación negativa. Aquí tenemos una correlación algo dispersa, ¿sí?, pero es negativa. Aquí tenemos una correlación exacta, pero negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros datos están dentro de nuestra recta de regresión. Son datos eficientes, son datos esperados, pero nuestras variables se comportan mientras una crece, la otra va disminuyendo. Ok. La recta de regresión se enfoca en el uso de la relación para hacer predicciones. Para esto se utiliza la ecuación de la recta, como podemos observar aquí. La recta de regresión lineal es la línea que mejor se ajusta al comportamiento de la relación, es decir, es el comportamiento ideal de nuestro fenómeno. Este sería el comportamiento ideal de la relación que existe entre el coeficiente intelectual y el promedio de calificaciones. De tal forma que si yo quisiera hacer una predicción, ¿sí?, de acuerdo al coeficiente intelectual que tiene un alumno, yo me voy a este dispersiograma y si, por ejemplo, si tengo un coeficiente intelectual de 115, el rendimiento o el promedio de calificaciones sería de 1.5. ¿Sí? Para esto me sirve, para establecer un comportamiento o para predecir el comportamiento ideal. Ok, la ecuación de la línea de regresión vamos a obtenerla por el método de mínimos cuadrados. Aquí cabe hacer una observación. Puedo obtener yo la ecuación para predecir el comportamiento de Y con respecto a X, o puedo obtener la ecuación para predecir X de acuerdo al comportamiento de Y. Existen estas fórmulas, ¿sí? Aquí muestro las fórmulas para cada uno de los dos casos. En el caso que vamos a utilizar nosotros es para predecir el valor de Y de acuerdo a un valor de X dado. Y esas son las fórmulas. Y es igual a BY por X más AY, donde Y es el valor estimado o el valor que espero obtener en Y. BY es la pendiente de la recta y AY es la intersección de la recta con el eje de las Y. Para obtener BY utilizo la siguiente fórmula y para obtener AY utilizo esta otra fórmula. ¿Sí? Que más adelante en el ejemplo se van a explicar. Para el error estándar de estimación, pues este nos indica qué tan grande es el error de estimación, lo que implica que si el error es muy grande, la estimación está muy lejos de ser acertada. El error de estimación cercano a cero nos da una predicción más acertada. Si yo tengo un error de estimación muy cercano a cero, quiere decir que los valores que yo obtenga en mi ecuación de la recta de regresión tienen una alta precisión, pero entre más se aleje o más grande sea este error, más complicado será que nuestra ecuación nos dé un valor acertado de la predicción que estoy haciendo. Concluyendo, el error estándar me dice qué tan precisa puede ser la predicción que yo puedo hacer del comportamiento de mi fenómeno. Si es un error muy grande, no son válidos o no son certeros los valores que yo pueda predecir. Si es un error muy pequeño o muy cercano a cero, quiere decir que los valores que yo prediga van a ser muy acertados, van a tener poco error
o me voy a acercar en gran proporción a la realidad. Bien, pues muchas gracias. Enseguida vamos a ver un ejemplo de cómo calcular las medidas de correlación del ejemplo que aquí menciono. La bibliografía que aquí utilicé pues es Estadística para la Ciencia del Comportamiento de Robert R. Pagano. Que tengan un excelente día. Saludos de su profe Reguín.